Hipótesis sobre el origen de la cultura andina. Contenido. Primero, hipótesis sobre el origen de la cultura andina. 1. Hipótesis inmigracionista. 2. Hipótesis autóctonista. 3. Hipótesis alóctonista. 4. Hipótesis hologenista. Segundo, periodificación de la cultura andina. 1. Período precerámico. 2. Período inicial. Tercero, horizontes. Cuarto, intermedios. Desde la llegada de los primeros hombres al actual territorio peruano, empezó a formarse uno de los focos culturales del mundo antiguo, la cultura andina. Los pueblos fueron alcanzando un gran desarrollo en diversas áreas de manera independiente al resto del mundo, hasta la llegada de los españoles en 1532. El estudio de la cultura andina prehispánica nos permitirá entender la formación de nuestra nación. Primero, hipótesis sobre el origen de la cultura andina. 1. Hipótesis inmigracionista. Fue el arqueólogo alemán Max Süle el primero en plantear una hipótesis sobre el origen de nuestra cultura andina. Sostuvo que las culturas mochica y nazca, que él había estudiado, habrían estado influenciadas desde Mesoamérica, cultura maya, es decir, las culturas de las costas peruanas son más antiguas que las de la sierra. Esta hipótesis la planteó debido a la similitud de las iconografías de las culturas proto-chimú y proto-nazca con la cultura maya, además de las decoraciones arquitectónicas. Sus planteamientos fueron cuestionados cuando se descubrió Chavín, 1919, ya que se demostraría que las culturas proto o mayoides tendrían su origen en Chavín y no en Mesoamérica. 2. Hipótesis autóctonista. El arqueólogo Julio Cetello sostuvo que el origen de la cultura andina se encontraría en la Sierra del Perú y la cultura matriz sería Chavín, cuyos pobladores, de origen aravax, provenían de la Amazonía y luego al llegar a la sierra difundieron su cultura hacia la costa, siendo esta una zona receptiva con un menor desarrollo cultural. Llegó a esta conclusión mediante el estudio de elementos artísticos y culturales de origen selvático, jaguar, mono, yuca, que influenciarían desde Chavín al resto de culturas. Otro arqueólogo, Rafael Larco Oile, apoya la hipótesis de Tello, pero señala como matriz cultural a la cultura cupiznique. Larco Oile planteó que el desarrollo estuvo en la costa norte. En la actualidad no solo los hallazgos de Caral podrían sustentar esta hipótesis, sino también los vestigios de Sechín Bajo y Ventarrón. 3. Hipótesis alóctonista. Federico Kaufmann-Doig es el autor de esta hipótesis. Planteó que el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia, 3000 a.C., y desde ahí se difundió a los territorios de los Andes y Mesoamérica. Para realizar esta hipótesis, se basó en el estudio de elementos tomados de la selva amazónica, que se representan de manera semejante en las demás culturas. 4. Hipótesis hologenista. Fue propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, quien menciona que el origen y desarrollo de la cultura andina se dio en confluencias culturales, internas y externas, que dieron como resultado diversas culturas. No plantea un lugar específico de influencia para explicar la variedad cultural. Segundo, periodificación de la cultura andina. Para un mejor entendimiento de la cultura andina se han establecido periodizaciones con etapas bien definidas, que tienen una finalidad didáctica. Los arqueólogos se basan principalmente en el estudio de la cerámica, debido a que su forma, tipo de arcilla, técnicas utilizadas, diseños y colores les permite reconocer diferentes desarrollos culturales del Perú antiguo.
También analizan otros vestigios como utensilios, monumentos y textiles. De esta manera tratan de establecer los límites cronológicos y características de un periodo. A partir de estas evidencias, la periodización más difundida es del arqueólogo norteamericano John Rowe, quien se basó en el estudio de la cerámica, lo que le permitió identificar una secuencia para el desarrollo de la cultura andina. 1. Periodo precerámico. Como el nombre lo indica, es un periodo en el cual los hombres no conocían la cerámica. Se inicia desde los primeros pobladores del territorio peruano hasta el proceso de sedentarización, es decir, con el establecimiento de aldeas y el conocimiento de la agricultura y ganadería. 2. Periodo inicial. Se inicia con el descubrimiento de la cerámica, que permite el crecimiento de las aldeas que estarían fuertemente ligadas a los primeros centros religiosos. Termina cuando surgen las denominadas altas culturas andinas, las cuales se estudian en base a una sucesión de periodos denominados horizontes e intermedios. Tercero, horizontes. Etapa en la cual una cultura se desarrolla y ejerce influencia en un territorio extenso denominado panandino, es decir, influencia en la costa y sierra. Los arqueólogos identifican estos periodos porque la cerámica presenta características en común, por ejemplo, diseños, colores e iconografía. A esto se le añade el orden social, económico, político y religioso de gran similitud. Cuarto, intermedios. Etapa ubicada entre dos horizontes. En este periodo se desarrollaron culturas regionales que convivieron paralelamente, sin predominar ninguna. Durante el desarrollo de la cultura andina hubo tres horizontes: temprano, medio, tardío, que estuvieron separados por dos intermedios. Temprano, tardío. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.